Muchos me preguntan cuál es la diferencia entre patriotismo y nacionalismo. No voy a desarrollar todas las diferencias, pero por lo pronto el patriota lo que quiere hacer es defenderla a la patria de la amenaza externa. Es decir, concibe que la patria debe autodeterminarse, es soberanista, ¿no es cierto? Y en ese sentido, claro, entiende la libertad como liberal, es decir, ausencia de coacción externa, ¿verdad? Hasta ahí, o sea, el pueblo se va a desarrollar siempre y cuando no intervengan agentes externos. En cambio, el nacionalista concibe que, aunque es cierto que a la patria hay que defenderla de la amenaza externa, por ejemplo, la UPCAT, la unidad política con asiento territorial que es el Estado, ¿no es cierto?, debe ser fuerte frente a la amenaza de las UPSAT, de las unidades políticas sin asiento territorial, o de otros estados imperialistas. Sino que el Estado debe promover el desarrollo del pueblo, porque la nación es el pueblo en su historia, identidad y cultura, en base a un proyecto político que tiende al bien común. ¿Sí? O sea, el liberal se hace patriota cuando quiere enfrentar al agente externo al Estado, pero no hace política del bien común en base a los elementos endógenos de la cultura. En cambio, el nacionalista quiere hacer su proyecto político en base a los elementos culturales e identitarios del pueblo. De ahí quiere sacar la materia prima para hacer un desarrollo político. O sea que es una concepción positiva, es decir, el Estado no es raquítico, tampoco es un leviatán, sino que es la herramienta jurídica para promover en justicia el bien común. ¿Sí? Entonces, hay liberales chauvinistas, liberales supremacistas, xenófobos, que son aquellos que conciben la superioridad de su cultura, de su tradición, sobre las demás. Y hay nacionalistas de inclusión, nacionalistas populares, que son aquellos nacionalistas que conciben, ¿no es cierto?, que se debe desarrollar políticamente tu cultura y tu economía y tu sociedad en base a los elementos que están presentes en la identidad de tu pueblo, pero que en ese proyecto están las puertas abiertas para que en libertad nosotros podamos cobijar a los hermanos de nuestra patria grande, ¿no? Bueno, esa es un poco la distinción, o sea, el nacionalista es una persona que tiende a crear un proyecto positivo, o sea, tiene una agenda, y esa agenda es concreta y tiene contenido material concreto que es captado de los elementos endógenos. En cambio, el patriota, cuando es liberal, lo único que quiere es que no intervengan en su patria, en su territorio, la soberanía de su territorio. Y le preguntas al patriota, bueno, pero ¿cuál va a ser el proyecto? Y bueno, ahí vemos. Ahí podemos hacer acuerdo con los liberales, con algunos socialdemócratas, con algunos conservadores, ¿no es cierto? El, el soberanista, el patriota, digamos que tiene un proyecto político indeterminado. En cambio, la determinación del proyecto nacionalista es la nación, es decir, el pueblo en su identidad, cultura y tradición.